Ahora sí, ya estoy grabando. Bueno, la lectura para hoy pues era una lectura, digamos, no muy larga, eh, que explica algunas cuestiones del sexenio de Salinas de Gortari y algunas cuestiones también del sexenio de Zedillo, del año 94, que fue un año especialmente caótico por todo lo que pasó, o sea, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la entrada oficial al Tratado de Libre Comercio, el levantamiento zapatista, eh, um, y el asesinato de otros personajes, ¿no? Importantes, como Ruiz Macío, eh, etcétera. Entonces, bueno, sí fue un año así en el que realmente, digamos, el miedo de los mexicanos, se hizo muy patente, ¿no? Y muchos afirman que por eso volvió a ganar el PRI, ¿no? O sea, que realmente el mexicano tenía mucho miedo y como no quería probar nada nuevo, pues decidió volver a votar por el PRI, ¿no? Ahora sí que no fueron unas elecciones en las que el PRI se robara la presidencia como en las elecciones del 88, ¿no? Sino realmente todo parece indicar que sí, que Ernesto Zedillo ganó con todas las de la ley, ¿no? Y, entonces fue un año muy complejo también de crisis económica, el error de diciembre, ¿no? Entonces, bueno, digo, vamos a indagar todavía más en estas cuestiones en algunas otras lecturas, pero creo que esto puede ser una, digamos, una conexión entre lo que ya hemos visto con la lectura de Miguel Bazáñez, lo que vimos de los sexenios pasados, las crisis. Eh, um, y bueno, su libro ya no llega a esta crisis del 94, eh, um, pero en ese sentido podemos hacer un encadenamiento, ¿no? Sobre todo entre lo que es la crisis durante el sexenio de Miguel de la Madrid y cómo aún así, luego en el sexenio de Salinas de Gortari, pues va a continuar, digamos, la política de apertura de mercado, la política de privatización, la política de atracción eh, de inversión extranjera a costa de poner en peligro la economía mexicana, la sobrevaluación del peso, etcétera. Um, entonces eso es como que no aprendimos la lección, ¿no? O lo que los gobernantes no aprendieron la lección, ¿no? Porque o sea, en realidad lo que hace Salinas de Gortari es profundizar todavía más las políticas neoliberales de Miguel de la Madrid, ¿no? Y aquí ya empiezan incluso a haber personajes en el gobierno que provienen del ITAM, ¿no? ¿Se acuerdan cuando leímos los orígenes del neoliberalismo en México? Como una de estas instituciones eh, que plantaban las grandes élites empresariales y las grandes élites económicas, como una forma de educar a las nuevas generaciones de mexicanos, pues aquí ya empieza a rendir frutos, ¿no? O sea, ya estos estudiantes del ITAM ya empiezan a ocupar lugares especiales en la administración, ¿no? Sobre todo representados por la figura de Pedro Aspe, eh, creo recordar en la Secretaría de Economía durante el sexenio de Salinas de Gortari, ¿no? Salinas de Gortari, por otro lado, es un estudiante de la UNAM, es un estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM, aunque sí hace su doctorado en el extranjero, pero de origen él es de la UNAM, ¿no? Y luego se va a Harvard a hacer su doctorado allá, hace una tesis sobre los programas sociales de apoyo a los campesinos en México. Y luego de ahí saldría lo que sería solidaridad, ¿no? Una de las políticas sociales que él implementaría durante su gobierno. O sea, él ya trae esta idea a partir de su tesis doctoral, ¿no? Digo, con todo y que, o sea, realmente fue un gobierno nefasto el de Salinas de Gortari, además de que se planteaba ilegítimo por esta cuestión del robo en el 88, de la caída del sistema, etcétera, etcétera. No podemos negar que Salinas de Gortari era un tipo inteligente, como ya no había habido durante los últimos sexenios, ¿no? Mm, no podemos equiparar la capacidad intelectual de Salinas de Gortari
con la capacidad intelectual de Vicente Fox o con la de Calderón, ¿no? Me parece que Salinas de Gortari está en otro nivel totalmente, ¿no? Aparte, una cosa muy curiosa es que él es muy fan de Antonio Gramsci y se maneja la teoría gramsciana de una forma eh, pues impresionante, incluso la aplicó durante su gobierno, ¿no? O sea, Gramsci sirve también a la derecha, a pesar de haber sido comunista. La teoría de Gramsci es bastante versátil, ¿no? Eh, um, entonces, sí, realmente es Carlos Salinas de Gortari y también Cedillo, que también hizo su doctorado en el extranjero, y él proviene originalmente del Politécnico, pero también hizo su doctorado en el extranjero, también en economía. eh, pues eran otro nivel, ¿no? Estos personajes, con todo lo nefasto que pudieran ser, porque el hecho de que uno sea inteligente no lo hace una persona decente. Eh, con todo y eso, creo que sí había una cosa muy diferente también con Enrique Peña Nieto, ¿no? Del propio PRI, o sea, Enrique Peña Nieto se fusiló la tesis de licenciatura, ¿no? O sea, ni la de licenciatura pudo hacer. Entonces, no sé, me parece al menos que estos personajes tenían argumentos para defender el tipo de cosas que hacían. Quizá equivocados, pero desde un punto de vista académico eran argumentos mucho más sostenibles que los de otros presidentes que realmente no tenían nada, ¿no? Nada de fondo. Y, entonces, bueno, durante estos dos sexenios, pues hay movimientos muy importantes, ¿no? Y que algunas cuestiones se van explicando aquí en la lectura, que se relaciona sobre todo, digamos, en medio de esta crisis, como también se potencia la cuestión del levantamiento del EZLN. Y el EZLN realmente como una fuerza, digamos, nueva, no solo en México, sino a nivel internacional, por su forma de actuación, ¿no? Por no plantarse una vanguardia como lo habían sido un montón de izquierdas en todo el mundo, ¿no? A lo largo de la historia del siglo XX, ¿no? No sé, los bolcheviques se habían plantado como vanguardia del Partido Comunista, ¿no? Y no solo como vanguardia del Partido Comunista ruso y soviético, sino como vanguardia del mundo, ¿no? Como aquellos a los que había que seguir para poder llegar al comunismo, ¿no? Y un poco lo que plantean los zapatistas es que nosotros no somos una vanguardia, nosotros no los vamos a guiar a un mundo más feliz, ni a un mundo donde todos vivamos mejor. Nosotros estamos eligiendo un camino y cada quien tiene que elegir su propio camino, ¿no? Y tiene que ir armándolo. Eso era muy diferente en los planteamientos de izquierda en aquella época. Eh, la cuestión de que no hubiera un liderazgo visible, digo, todos conocemos, supongo que han oído hablar del subcomandante Marcos, eh, Sebastián Vicente Guillén, que es su verdadero nombre. Eh, pero él más bien era un portavoz, no era un líder como tal dentro del movimiento, era subcomandante, ¿no? Había otros que tenían un rango mucho más importante, ¿no? Eh, la comandancia general del EZLN, etcétera, ¿no? Eh, lo que sí es que Marcos sí les dio una visibilidad impresionante porque Marcos también es un tipo muy inteligente y tiene una capacidad para hablar impresionante, ¿no? O sea, y para hablar además de una forma muy clara, pero a la vez casi poética, ¿no? O sea, en serio, y aparte escribía también de forma impresionante. Alguna vez métanse a buscar los escritos de Jesús Marcos. Incluso si tienen curiosidad, pueden meterse a ver, vamos a buscarla, a ver si se las enseño. La tesis del subcomandante Marcos en la Facultad de Filosofía, porque él estudió filosofía en la Facultad de Filosofía de nuestra UNAM. A ver, vamos a ver si la encontramos y se las enseño. Mm. Sebastián, no.
ver. No. Mm, no, está muy rara la página de TESIUNAM. Ya no es como antes. A ver si está aquí en la de la Biblioteca Central. Acá está, miren. A ver, se las voy a compartir. Nada más por pura curiosidad, puro chismorreo. Em, Miren, así le ponen Guillem Vicente Rafael Sebastián. Filosofía y educación, prácticas discursivas y prácticas ideológicas. Tesis para obtener el título de licenciado en filosofía. A ver quién fue su asesor. Cesario Morales. 121 páginas. El recurso está en línea. A ver, vamos a abrirla. Bueno, no la vamos a leer, ¿verdad? Pero está tardando. Bueno, luego la vemos bien, o luego la ven ustedes por curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, fue una época realmente también donde había personajes destacados, ¿no? O sea, Carlos Salinas con su capacidad intelectual, también el Submarcos con su capacidad intelectual. No sé, personajes que ya no se dan en nuestra política más actual, ¿no? Entonces fue una combinación el año 94. Pregúntenle si tienen hermanos mayores, pregúntenles cómo lo vivieron. Quizá eran muy pequeños, a lo mejor a sus papás o a sus abuelos o tíos, no sé, pregúntenles cómo les fue el año 94. Seguramente les van a decir que fue un año muy feo, ¿no? Al menos en términos políticos para el país, ¿no? Pues bueno, después de esta brevísima introducción eh, sobre estos temas, personajes, etcétera, pues me gustaría que entonces ustedes me empezaran a decir cómo les fue con la lectura, qué extrajeron de la lectura, qué cosas interesantes, qué reflexiones les trae la lectura, etcétera. Ok, a Litzel, por favor. Sí, pues la lectura empieza principalmente mencionando lo del modelo neoliberal y menciona que la crisis económica pues había causado una devaluación del peso frente al dólar y también mencionaba que pues para evitar como la caída del modelo neoliberal en México, el Fondo Monetario el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial eran como que los principales que daban como recomendaciones a México para que esto no sucediera y esto era como pues a través del endeudamiento del país. Y es decir que por medio de la deuda externa pues provocó una quiebra, un deterioro salarial y el desempleo. Y bueno, esto pues también beneficiaba a los organismos supranacionales porque pues usurpaban el mercado interno y por lo mismo del desempleo provocó pues disturbios dentro del sistema laboral mexicano, así también como el control de recursos naturales. Y ya cuando entró Ernesto Zedillo al gobierno, pues trató como de adoptar el mismo sistema otra vez, el mismo sistema neoliberal que llevó a México pues a la crisis económica, pero pues también aspectos como la firma del Tratado de Libre Comercio, hubo también mayores privatizaciones y también se abrió la puerta a la apertura comercial y pues esto provocó que la crisis financiera pues se agravara aún más. Y da un ejemplo del estado de Chiapas, que es como que la más, digamos, como la máxima imagen de lo que refleja el sistema neoliberal en México a través del racismo, la discriminación indígena o la desigualdad social, entre otras cosas.
claro, ¿no? Que sigue, que sigue. O sea, ahorita, ahí está AMLO, ¿no? Aplicando igual, o sea, políticas neoliberales ahí con lo del Tren Maya y todo este asunto. Eh, Toda esta cuestión de querer forzosamente adaptarlos, ¿no? De tener que modernizarlos, como si el hecho de ser modernos fuera casi como una obligación, ¿no? Sin respetar sus culturas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso hay una bronca entre el STLN y AMLO, ¿no? Sobre todo porque AMLO, pues, es bastante conservador, entonces, ahí hay ciertas discrepancias importantes. Entonces, ahora el STLN, no sé si se han escuchado, pero hubo un contingente de, digamos, del EZ que ahorita está viajando por Europa, ya lleva creo que unos meses, ya ha visitado varias ciudades de Europa donde los han recibido y han marchado, han dado algún discurso, han dado alguna plática, y la cuestión es, según ellos, ir a conocer esas otras experiencias en otros mundos, ¿no? Así le llaman, digamos, otras latitudes geográficas. Una parte de este grupo, de este contingente, tuvo problemas porque la Secretaría de Relaciones Exteriores no les quería expedir eh, pues el pasaporte para poder viajar, ¿no? Porque decían que no eran mexicanos, que eran guatemaltecos o no sé qué. Tenían que comprobar que eran mexicanos y el rollo. Pero ustedes saben la cuestión, como, digamos, como hay mucha gente indígena en Chiapas que ni siquiera tiene acta de nacimiento, ¿no? Eh, Así está la cuestión de la marginalidad allá, ¿no? Eh, pero bueno, parece que al fin ya se las dieron y ya lograron viajar. Pero sí ha sido todo fue toda una bronca, ¿no? Que igual le recriminaron al mal gobierno, ¿no? Ellos le llaman al mal gobierno, pues al gobierno federal. También al de AMLO, ¿no? No hay diferencia. Entonces sí, o sea, Chiapas realmente es un reflejo de todo esto. Lo vamos a ver todavía más a profundidad cuando leamos el libro de la rebelión Chiapas. Eh, para ver todos esos procesos que causó de marginación, que causó el neoliberalismo, y cómo incluso desde la propia revolución, digamos, desde los propios gobiernos revolucionarios fueron ignorados, ¿no? Allá nunca llegó realmente la repartición de tierras. Oficialmente sí, pero la corrupción impedía que las tierras se pudieran repartir equitativamente. Esa es una cuestión también central en Chiapas, la cuestión de la corrupción. Y de todos los apoyos que muchos gobiernos federales trataban de dar hacia Chiapas, muchos se perdían en medio de este flujo de corrupción, ¿no? Entonces Chiapas sí es un lugar especial, ¿no? No todo Chiapas es zapatista, eso es cierto también. Eh, Hay otros grupos ahí, pero es muy interesante cómo el ZL ha logrado eh, cuestionar, digamos, a ciertas comunidades en torno a esta lucha que- en la que tienen distintas demandas de justicia, libertad, democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso han hecho nuevos caracoles. Ya veremos qué son los caracoles, qué son las juntas de buen gobierno también, todo esto. Pero ha tenido un crecimiento importante. Yo alguna vez estuve allá. Bueno, he estado 2 veces en comunidades zapatistas. Justamente un 1 de enero, porque ellos festejan el 1 de enero por ser el día del levantamiento. No solo Año Nuevo, sino es el día del levantamiento. Y estuve perdón, en Oventic. Esa fue la última vez, pero antes estuve en otra comunidad que se llama Roberto Barrios, y fue muy interesante porque, pues, nosotros llegamos así como muy campantes, yo y otros amigos, así como, pues vamos a ver qué rollo, ¿no? Vamos a ir a ver si nos dejan pasar a su fiesta, a su pachanga. Eso sí, en sus fiestas no beben alcohol, el alcohol está prohibido, porque por cuestiones históricas.
porque durante mucho tiempo los grandes caciques les regalaban alcohol a los peones, les regalaban alcohol o sea, a la gente marginada y era una forma de tenerlos controlados. Profe, pero también son como medios radicales, ¿no? En cuanto a las personas extranjeras o externas, porque recuerdo un conocido, una conocida fue a Chiapas, no recuerdo exactamente a qué pueblo, pero le dijeron que a partir de ese pueblo, el que era como su guía, digámoslo, dijo, si tú te metes aquí, no te aseguro que salgas viva tal vez, pero ultrajada, no te aseguro que salgas sin eso. Y porque la gente de ahí son como muy cerrados, eh, en el aspecto de las mujeres igual, pues tienen esa ideología que las mujeres tienen que estar en casa o evitar ciertas actitudes. Y pues sí, aunque ella necesitaba creo que hacer como un tipo voluntario, ella pues dijo, no, pues tampoco es como voy a arriesgarme por entrar a esas ciertas zonas en Chiapas que pues que están muy, muy arraigadas. Quizás son otras comunidades que no son zapatistas, porque yo he tenido dos experiencias zapatistas y nunca había ese problema. Y he visto a muchos extranjeros, a muchísimos extranjeros. He visto alemanes, he visto franceses, he visto españoles. La última vez que cuando fui a Oventic, creo que fue en 2017 o 18, no recuerdo bien. Fue 2017. El 1 de enero de 2017. Fue precisamente cuando hicieron la declaración de que iban a mandar una candidata independiente a la presidencia, ¿no? A ellos no les interesaba realmente llegar a la presidencia, era una forma, digamos, de hacerse visibles y de ir aglutinando a otros grupos indígenas del país, ¿no? La cuestión esta de lanzarse por la presidencia, si se acuerdan de Marichú y la campaña, pues bastante humilde de Marichuy, porque pues no tienen los recursos de los grandes partidos, ¿no? Entonces fue cuando hicieron esta declaración de que iban a lanzar a Marichuy, que es una indígena nahua de Jalisco. Cuando estuve ahí y había un montón de extranjeros, pero un montón de extranjeros. Y esa es una cosa bastante interesante, que entre los mexicanos hay mucho desconocimiento sobre el EZL. Y muchos comentarios como ese que tú señalas, ¿no? Precisamente por el desconocimiento que hay hacia el EZLN. Es cierto que hay ciertas comunidades, por ejemplo, cuando fui a Roberto Barrios, no nos dejaron pasar tan fácil, no a la comunidad en sí, sino a la fiesta que tenían ellos, ¿no? Porque lo que les digo, no todos en Chiapas son zapatistas. Entonces, por ejemplo, hay una comunidad zapatista y todo alrededor está lleno de grupos priistas, perredistas, etcétera. Allá el PAN no tiene mucha presencia, la verdad, pero sí hay muchos grupos priistas y muchos perredistas que tienen broncas, que tienen peleas por cuestiones de terrenos, cuestiones territoriales. Y entonces lo que los mismos zapatistas nos dijeron es que saben que, miren, en esta comunidad tenemos bronca con los de alrededor. Entonces no podemos permitir que cualquiera pase, ¿no? Porque pues estamos en un momento de tensión importante. Entonces, nos dijeron, pues no, ¿saben qué? No, chavos, aunque les dijimos, no, pues somos estudiantes de la UNAM, pues denos chance, miren, les enseñamos nuestra credencial del rollo. Fue interesante porque nos hicieron esperar un rato y mientras estábamos esperando había unos niñitos ahí, que andaban ahí echando desmadrillo. Y entonces uno se nos acerca y nos dice, no se preocupen, dice, ahorita los dejan pasar. Dice, nada más están checando que no sean del mal gobierno y no sé qué, ¿no? Nos dijo. Yo pues me quedé impresionado, ¿no? O sea, que un niño, digamos, manejara como ese tipo de discurso, ¿no? Entonces, bueno, pero en ningún momento nos trataron mal y además después de que nos dijeron que no, les dijimos, oigan, ¿saben qué? Pues, hagan de cuenta que o sea, es un lugar de reunión donde hay una escuela, tienen un campo de básquetbol, por ahí cerca hay un hospital y tiendas, y cositas así, ¿no? De la comunidad. Y todo está como enrejado. Entonces, luego todo lo demás es selva. Y les dijimos, no, pues bueno, si no nos dejan entrar, pues denos chance de acampar aquí enfrente, ¿no? Porque traíamos casa de campaña. Como que nos vieron muy fregados y nos dijeron, no, pues saben que pues ya pásenle, ¿no? Y ya, entramos ahí, pues bastante, muy buena onda. Nos dieron un espacio en su cocina para acampar.
Digo, muy humildes, o sea, tuvieron la fiesta o sea, hasta que amaneció, se acabó la fiesta sin alcohol. Entonces fue bastante interesante. Entonces sí he tenido estas experiencias y nunca me ha tocado, digamos, ver que realmente uno tenga que enfrentarse a cierto peligro, ¿no? Yo creo que es mucho, precisamente, hay como un desconocimiento sobre lo que es el ZLM, sobre lo que representa también en cuestión del feminismo, ¿no? Por ejemplo, estaba el caso de la comandante Ramona, ¿no? Una mujer importante, mucho más importante que el subcomandante Marcos. Y sí, sigue habiendo problemas dentro de las familias que forman parte de las comunidades zapatistas en cuestión del lugar de la mujer. Pero sí hay, digamos, sí hay proyectos que tienen que ver con darle un lugar diferente a la mujer, ¿no? De poder ejercer ciertas cuestiones que por lo regular no se les permitía, ¿no? Incluso hubo feministas que vinieron a Chiapas a querer enseñarles a las mujeres chiapanecas cómo debía ser el feminismo, ¿no? Sobre todo de Europa. Y claro, también ese encuentro, ¿no? El que menciona Montserrat. Y luego, en realidad, las europeas y las feministas que venían de fuera terminaron aprendiendo de las mujeres que estaban allí, ¿no? De sus formas de luchas muy diferentes por el contexto a la forma de lucha que tienen las mujeres en otros contextos de países occidentales, ¿no? De la modernidad digamos, es diferente a cómo se lleva a cabo en medio de la selva, en comunidades apartadas, ¿no? Y también está este encuentro que menciona Montserrat, ¿no? El encuentro internacional de las mujeres que luchan, que lo organizan los zapatistas, las zapatistas. Y van mujeres precisamente de todo el mundo, como bien señala ahí. Entonces sí creo que hay mucho desconocimiento de lo que es el zapatismo, y hay mucho prejuicio, ¿no? Sobre eso. Sí son radicales en el sentido de que sí son anticapitalistas, ¿no? Ellos sí van en contra del sistema capitalista, nada de reformitas, nada de que vamos a ver si arreglamos el capitalismo, si le damos una cara más humana. O sea, ellos sí son anticapitalistas, ¿no? Y por eso también hay un choque entre AMLO y ellos, porque AMLO, pues no, o sea, no es anticapitalista, es más o menos de izquierda, es reformista más bien, hagamos más bonito al capitalismo, el problema es la corrupción, no el sistema, ¿no? Es un poco el discurso de López Obrador. Pues bueno, pero ya profundizaremos en estas cuestiones. Perdón, ahora sí ya los dejo seguir participando. Vianey, por favor. Sí, profe. Yo quiero retomar lo que mencionaba mi compañera sobre Chiapas, pero ya no tanto como el ejemplo del neoliberalismo, sino para hablar de la crisis política que enfrentó el gobierno de Zedillo en cuestión de credibilidad por todas las acciones que tuvo contra estos grupos, ya que mientras aplicaba leyes de diálogo, supuestamente, pues utilizaba todo el poder militar y lo legitimaba para, pues, incluso realizar acciones que no eran legales. Y bueno, lo que me parece importante aquí es que tuvieron el apoyo de la sociedad, que incluso aquí en la Ciudad de México se realizaron marchas para dar apoyo a estos grupos. Y bueno, algo que también menciona que me pareció muy interesante es al final de la lectura es que finalmente tratan como de culparlos a ellos de esta crisis económica y de la devaluación de la moneda. E incluso menciona que autores como Octavio Paz tratan de hacerlos quedar como que fueron ellos y les piden, ¿no? Que dejen de ser grupos beligerantes. Y ya sería todo. Sí, ese Octavio Paz, sí, durante los últimos años de su vida, como que, no sé, empezó, o sea, cuando él era joven era comunista, ¿no? Incluso estuvo creo que no estuvo tanto tiempo, pero participó en la Guerra Civil Española, ¿no? Defendiendo la República. Creo que ahí fue donde se empezó a ser conservador, por pláticas que él da, ¿no? Pero durante la última etapa de su vida, Octavio Paz, que sin duda es un intelectual
orgánico, que ahora está muy de moda la palabra intelectual orgánico, ¿no? Porque lo dicen mucho los de Morena. Pero bueno, intelectual orgánico es también un concepto de Gramsci, muy viejo también, ¿no? Y ahora lo han retomado los de Morena. Intelectual orgánico, digamos, es un intelectual funcional al poder, ¿no? Y durante los últimos años de su vida, Octavio Paz se convirtió en un intelectual orgánico. Hay una entrevista que creo que es muy esclarecedora, que le hacen, ay, a ver, déjenme buscarla para decirle exactamente quién es el que le hace la entrevista. Hace muchas entrevistas este señor a escritores importantes de distintas partes del mundo, bueno, pero en específico de habla hispana. Y es una entrevista a Octavio Paz donde queda muy claro la posición política que él tiene, ¿no? Se llama Joaquín Soler Serrano, el entrevistador. Es una entrevista como de hora y media, y ahí queda muy claro, ¿no? Algunas cosas que dice Octavio Paz como que está en contra del Estado, ¿no? Que el Estado es es el horror, digamos, del siglo XX, un poco así lo denomina. Entonces está en contra del Estado. No te dice que sea neoliberal, pero uno hace ahí las conexiones, ¿no? Cuando dices que yo estoy en contra del Estado y lo que quieren los neoliberales es de reducir el Estado, disminuirlo, pues ahí puede haber, ahí es donde uno encuentra, digamos, ciertas alineaciones que puede haber entre el pensamiento de Octavio Paz al final de su vida y esta nueva ola ideológica del neoliberalismo, ¿no? Aparte, o sea, Octavio Paz fue muy amigo de Carlos Salinas de Gortari también. Entonces sí, o sea, la vida de Octavio Paz al final de su vida, su pensamiento sí se volvió bastante conservador, ¿no? Sin demeritar sus, digamos, su capacidad intelectual, su capacidad como escritor, su capacidad como poeta. Pero sí creo que hubo ahí un corrimiento hacia la derecha por parte de él, ¿no? Entonces sí, esta cuestión que eran intelectuales funcionales al poder, pues claro, él sabía, o sea, Octavio Paz ya había ganado, me parece que ya había ganado el Nobel en aquella época, y pues era un tipo bastante ya famoso, ¿no? Conocido a nivel mundial. Y aparte había sido embajador también en algún momento. Entonces tenía ya una cierta fama internacional y un cierto peso a la hora de hablar y a la hora de decir algo, ¿no? Entonces, él utilizaba este peso de su palabra, pues, para hacer funcionar el poder, ¿no? Y parte de eso fue esta cuestión que tú bien señalas ahorita, compañera Vianey, de señalar al zapatismo como culpable de la crisis, de la devaluación de la moneda, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues como en la lectura bien lo señalan, pues hay datos, ¿no? O sea, que explican la crisis a partir de otras cuestiones, ¿no? O sea, más bien yo diría que el levantamiento del ZLN es producto precisamente de, no solo de esos 500 años de marginación que ha habido en Chiapas, ¿no? Sino de estos últimos años de neoliberalismo que empezaron a despojarles de lo poco que tenían de por sí, ¿no? Y bueno, creo que eso sí hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Marco, por favor. Sí, profesor, buenas tardes. Pues hablando del aspecto tanto económico como social, se desarrolló a partir de la crisis del 82, con los efectos que tuvo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en la presidencia en la cual trajo también a los tecnócratas que apoyaban la reforma económica. De esta forma, a partir del 82, creo que es en el 84 cuando se nacionalizó la banca y empezaron ciertos problemas económicos, como ya nos los mostró en el video, hubo como mucha controversia porque había gente que apoyaba la nacionalización, como pensaba que pues, los iban a fregar más, ¿no? Que el gobierno de por sí ya los había amolado en cierto aspecto. Eso, bueno, también tomando en cuenta que en muchos aspectos económicos y a lo largo de este periodo de Gortari y casi al inicio de este Cedillo,
pues digamos que Cedillo recibió también el sexenio pasado con muchos problemas, como ya mencioné, los económicos, también lo que originó que muchos empresarios extranjeros salieran del país, porque México estaba atravesando por ciertos problemas económicos y ya no les convenía como invertir en cierto aspecto. También se desarrolló los problemas en el aspecto social. Como ya lo estaban comentando y usted ahorita lo dijo, pues el problema que hubo en Chiapas entre el 92 y 94, si no mal recuerdo, de igual forma las inconformidades que se generaron a lo largo del país, ¿no? De las dichas huelgas que se originaron, porque pues ya la sociedad ya estaba como que en esos desacuerdos que ya no estaban soportando que el gobierno hiciera tantos cambios abruptos, igual considerando la violencia que se desató, como el asesinato de Colosio, igual en el 84 un periodista, no recuerdo exactamente quién era, que creo que era, sí, Manuel, ¿no? Manuel buen día. Creo que justamente se pensaba que el sobrino de un presidente, del presidente de ese tiempo, lo había mandado a asesinar por ciertas eh, cosas que había sacado. Entonces, considero que si hubo durante ese sexenio del 82 al 94, hubieron muchísimos problemas económicos y sociales que pues, pusieron a México en un conflicto muy grande, dando en el 94, como ya lo había dicho, el error de diciembre, que devaluó muchísimo la moneda, que estaba en 3.5 y se devaluó hasta un 7.5 pesos por cada dólar, ¿no? Entonces sí hubo muchos problemas en ese aspecto. Sí, la cuestión económica fue central, ¿no? O sea, hicieron una cuestión muy similar a que ya había pasado en la anterior crisis, ¿no? Que ya vimos. O sea, esta cuestión de atraer inversiones extranjeras a partir de elevar las tasas de interés, ¿no? Pero inversión que realmente, pues era inversión a corto plazo, ¿no? Como ya igual dijimos sobre la crisis pasada, no eran inversiones productivas, más bien especulativas, muy riesgosas, que provocó que llegaran, digamos, o sea, esta apertura, digamos, de digamos, de lo que es la cuestión de los valores en México, pues permitió que llegaran un montón de inversiones extranjeras que sobrevaluaron otra vez el peso, pero que al final esa era una sobrevaluación ficticia, ¿no? De que no había, realmente el peso no valía eso, porque las inversiones no eran, digamos, del todo seguras, y ahí va, o sea, los neoliberales como perro que vuelve a su vómito, pues a aplicarlas otra vez, ¿no? Sin ninguna restricción, pensando que es así como se va a salvar al país, ¿no? Entonces, pues todo esto lo que va a provocar es, pues una devaluación del peso, que luego se va a transformar en una crisis de la economía mexicana en general, ¿no? Todo esto va acompañado con cuestiones de incertidumbre que ya más o menos ahorita hablamos, que ahorita mencionaste, la cuestión del asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿no? La cuestión del levantamiento del EZLN. Claro, hay que dejar claro que el EZLN no nace el 1 de enero del 94. El 1 de enero del 94 se levantan en armas, pero ellos ya llevaban 10 años antes de eso trabajando en la construcción de las comunidades, en construir redes de solidaridad entre ellos, en ir hablando con la gente para que vieran la necesidad de hacer las cosas diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fueron 10 años de trabajo, ahora sí que podemos decir de campo, ¿no? De estar ahí haciendo política a pie, ¿no? Y, que todo se conjuga con la cuestión económica, la cuestión de la apertura, ¿no? O sea, la cuestión también esta del Tratado del Libre Comercio era parte de la denuncia que hacían los miembros del EZLN, ¿no? Ellos entendían que el Tratado de Libre Comercio lo que iba a venir a hacer era todavía afectar más a su vida, ¿no? A sus vidas cotidianas.
Y también por eso el levantamiento es el 1 de enero, porque ese es el mismo día en el que andaban todos los miembros del gobierno festejando, haciendo fiesta porque sabía, entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio y de repente que los zapatistas les aguan la fiesta, ¿no? Fue una forma de decirles, pues miren, ¿no? Que se supone que con el Tratado de Libre Comercio entrábamos a primer mundo, pues miren, aquí estamos nosotros. Y estamos levantándonos en armas porque hay una injusticia social. No somos parte del primer mundo, por más que digan que ahora con el Tratado de Libre Comercio ahora somos parte del primer mundo, ¿no? Porque había mucha de esta idea por parte de Salinas de Gortari de hacer una apertura de México hacia el mundo, de ya no ver hacia nosotros mismos, sino de ver hacia afuera, a partir de esta apertura comercial, de esta apertura de mercado, que nos uniera además, que uniera nuestros destinos a Estados Unidos y al de Canadá, ¿no? Entendido que si nos uníamos al destino de esos dos países, pues ellos nos iban a arrastrar como al desarrollo, ¿no? Cosa que no ha sucedido, ¿no? O sea, desde el 94 estaba esa promesa y pues nunca pasó. Y más bien lo que vino a provocar fue pues, digamos, a darle en la madre también a la producción interna, ¿no? Trayendo productos mucho más baratos, vendiéndolos más baratos aquí que lo que se producía aquí, dándole la madre así a la producción interna, ¿no? Porque se quitaron los aranceles, se quitaron, digamos, todas las trabas que había, ¿no? Para que esos productos llegaran de forma tan barata acá. Pues todo eso es parte de la liberalización comercial. Y bueno, han sido ya bastantes años de estar ahí y que ahora nos hemos hecho muy, muy dependientes de la economía estadounidense. Y si a alguien le debemos esto es al TLC y a Carlos Salinas de Gortari, ¿no? O sea, si los gringos les va mal, o sea, a nosotros también nos va a dar la fregada, ¿no? Y además hay una dependencia también alimentaria muy importante. O sea, mucho del maíz que nosotros comemos aquí en México, las tortillitas que ustedes comen en las tardes, en las mañanas, en las noches, proviene de maíz no hecho aquí, sino hecho en Estados Unidos, ¿no? que es traído para acá. Y nosotros ni siquiera no tenemos esa capacidad de soberanía alimentaria. Dependemos de que alguien más nos venda comida para poder comer, ¿no? Para poder dar de comer a toda la población. Entonces, todo esto sí nos ha hecho dependientes de forma muy, muy importante a estas dos economías. Digo, ha habido otros tratados de libre comercio, seguramente ustedes los conocerán como internacionalistas. Hay otros tratados de libre comercio que México ha firmado con otros países, pero sin duda el más importante es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el que más ha impactado nuestra forma de vida, ¿no? Daniel, por favor. Claro, profesor. Bueno, sí, como han retomado mis compañeros, yo creo que esta crisis se debió principalmente pues vaya, como a la apertura comercial, ¿no? De hecho, indagué un poco más en el tema y también se habla de que hubo una enfermedad holandesa. Investigué un poquito más sobre esto y es que la enfermedad holandesa radica en que hay un ingreso masivo de dinero a un país en un periodo muy corto de tiempo, lo que genera que el valor de la moneda local, o sea, en este caso, pues el peso mexicano, se eleve y con ello su comercio al exterior sea más caro y por lo tanto menos atractivo. Quiero partir de este punto porque yo creo que es en este momento, bueno, en aquel momento donde estaba Gortari, donde realmente, híjole, ya se empiezan a ver como estos estragos como más fuertes de la crisis, ¿no? También me gustaría subrayar que a partir de esto se eleva al 15% del IVA todos los productos, todos, todos, todos. Y de hecho el autor creo que lo especifica un poquito más, con 35% de aumento a la gasolina, 20% de aumento en gas y energía eléctrica. Y se aumentó en 50% el impuesto al valor agregado, quedando una tasa impositiva de 15% de impuestos, perdón. Yo creo que aquí
También es importante saber que las reservas internacionales mexicanas, como dice bien el autor, se redujeron de, déjenme encontrar, de 50,000 millones de dólares a solo 6,000 millones de dólares. Entonces, creo que esto abre la pauta para que se generen los tesobonos, como mencionaba muy bien el autor, que es como un tipo CETE, pero que el gobierno prometía pagar en dólares cuando el tesobono se acabara, pero en lo que valiera el dólar en ese momento, ¿no? Entonces, creo que es importante porque el gobierno primero se compromete por algo que ni siquiera él puede pagar, ¿no? Entonces, creo que esto aumenta aún más la crisis y, bueno, después de esto ya se viene el IVA y ante la crisis de México, de, bueno, ya ha pasado los tesobonos, el autor nos indica que Estados Unidos le ofrece un paquete de 50,000 millones de dólares para que se pagaran esos tesobonos. Pues bien, México pagó los tesobonos e hizo posible el rescate bancario. Es aquí otro factor muy importante. Es muy interesante porque cuando se hace el rescate bancario, al mismo tiempo, como usted ya había dicho, se crea un programa que hizo Gortari, no me acuerdo cómo, que era como para la ayuda agrícola. Eh, Solidaridad. Ándale, ese mero, profe. Y aparte se crea el FOBAPROA. Creo que aquí es otro pilar muy importante dentro de la crisis, porque lo que hace el FOBAPROA es que las personas se podían declarar en bancarrota y de esta forma el gobierno absorbía la deuda. Esto fue utilizado por muchos empresarios y banqueros para que, bueno, ellos mismos se declararan en bancarrota, ya no le pudieran pagar a los derechohabientes o a los clientes que estaban en los bancos, y de esta forma el gobierno sustraía esta deuda, ¿no? Sin embargo, es muy importante resaltar esto, este programa creó unos 150,000 millones de dólares más intereses en ese entonces. Lo que más tarde se descubrió, ya en una investigación más a fondo, es que muchas de estas empresas no necesitaban tal apoyo. Además de que dentro de este contexto surgen nuevos partidos opositores, como es el PRD, que lo dirigía Andrés Manuel López Obrador, y surge el PAN, que lo dirige Calderón, pero que aparte Calderón como que se inclinaba más hacia una protección hacia los intereses de los empresarios mexicanos. Entonces, después de esto se crea el Instituto para el Ahorro Bancario y esto hace que se absorba todos la deuda de 550,000 millones de dólares del FOBAPROA. Con esto, pues finalmente se da cierre al tema y se hizo el acuerdo de pagar mes a mes dicha cantidad establecida para pues, sanar este endeudamiento. Y lo que me parece aquí muy interesante es que se estimó que debido a esta crisis, el endeudamiento se va a terminar de pagar hasta el 2070. Eso siempre y cuando no se detenga el pago o no se dejen crecer los intereses. Ese es en el ámbito económico. También me gustaría platicar que durante estas crisis hubo demasiados desempleados. Se supone que llegaron a 3 millones de desempleados más o menos, y algo que me resulta también interesante es que durante esta crisis y durante la bancarrota de los bancos, leía comentarios de que muchas personas que tenían sus ahorros o sus créditos dentro del banco, pues perdían todo, ¿no? O sea, totalmente, pues, no sé, todo. Y creo que esto es muy importante porque nos deja ver de nuevo del capitalismo y la apertura, ¿no? Que esto genera. Y finalmente, me gustaría rematar ya con el estado de excepción que se llega a ocupar para como controlar lo que bien dice el autor, la soberanía de México sobre la guerrilla que se estaba haciendo en Chiapas. Y recordemos que este estado de excepción es es como hay una tendencia creciente a utilizarlo como paradigma normal del gobierno y con este estado de excepción se da una utilización de la militarización y la seguridad pública. Entonces, creo que es importante también resaltar esto porque desde estos inicios, e inclusive ahorita, si lo remontamos hasta hoy, este estado de excepción sigue vigente. Entonces, creo que también es importante ver, pues de nuevo, ¿no? Como usted ya lo repetía, las crisis
del capitalismo y cómo la verdad nosotros no aprendemos de ella, pero además cómo otras empresas se vieron beneficiadas de los programas que el gobierno pues trataba de impulsar para sacarnos como de esta crisis. Y pues sería todo, profesor. Gracias. Gracias, muy bien, compañero Daniel, ya metiste ahí un montón de temas importantes e interesantes, ¿no? La cuestión, ay, perdón, la cuestión del FOBAPROA como una medida que en primer lugar de lo que se trataba era de salvar los ahorros de digamos, de la gente de a pie y al final también terminó rescatando a las grandes empresas, a los grandes banqueros, ¿no? Eh, y que hasta la fecha se sigue denunciando, ¿no? Aunque bueno, el PG no se ha atrevido ahí a hacer algo al respecto, pero es una deuda que seguimos pagando y que todavía seguiremos pagando. Me parece que hasta el 2070, ¿no? Entonces, lo que estamos pagando en realidad es el rescate a millonarios, lo estamos pagando con nuestro dinero, con nuestros impuestos, el rescate a gente que realmente no lo necesitaba, pero que se aprovecharon de ahí de un resquicio de la ley para poder, para poder pedir un rescate ellos también, ¿no? Claro, la diferencia entre que quiebre o entre que pierda dinero, por ejemplo, una persona de a pie a que pierda dinero, uno de estos grandes millonarios, es que el grande millonario, pues a lo mejor ya no se va a poder comprar 3 Lamborghini, sino nada más 2, y pues la persona de a pie pues puede perder su casa y puede perderlo todo, ¿no? Entonces, digamos, sí fue una cuestión de corrupción impresionante, ¿no? La cuestión del FOBAPROA. Y también este otro tema que tú mencionabas sobre el préstamo por parte de Bill Clinton, ¿no? A México para poder pagar toda esta deuda, para poder rescatar la economía del país, pero con ciertos compromisos por parte del gobierno, ¿no? Del gobierno mexicano hacia el estadounidense. Y uno de ellos era precisamente terminar con el levantamiento zapatista, ¿no? Pues a los gringos no les interesaba que una guerrilla como la zapatista estuviera en un territorio como el mexicano, además un país vecino, ¿no? Ya con Cuba tenían suficiente. Y ya saben que los gringos siempre les gusta tener controlado su patio trasero, y su patio trasero somos nosotros. Entonces, ahí hay una cuestión que desde el primer momento el EZLN se volvió una cuestión internacional, ¿no? En primer lugar, por esta cuestión de que el gobierno gringo pide, más bien da dinero para que se rescate la economía de México, pero con el compromiso del gobierno mexicano de que se va a hacer cargo de estos insurrectos, ¿no? Hacerse cargo, pues, es eliminarlos, ¿no? Eh, y el discurso de Zedillo era bastante ambiguo, ¿no? Porque por un lado empieza diciendo, no, sí vamos a negociar y vamos a hablar, y las reivindicaciones indígenas y son necesarias y no sé qué, pero al mismo tiempo también iba militarizando Chiapas, ¿no? O sea, si ustedes viajan a Chiapas ahora, se van a dar cuenta que hay un montón de bases militares. Y es precisamente por este acercamiento que hay hacia el EZLN, ¿no? El EZLN no es un ejército profesional, no es un ejército armado hasta los dientes. Claro que tiene armas, pero lo que se dedican es a defender sus territorios, a que nadie, digamos, que quiera atacarlos pueda entrar, ¿no? Pero no es un gran poder militar. Si el EZLN ha logrado sobrevivir, fue también gracias a su capacidad de comunicación. Y aquí entra otra vez la cuestión internacional. Es la primera guerrilla en la historia del EZLN que le entra al Internet y hace sus reivindicaciones a través de esta nueva tecnología, ¿no? Y así es como se enteran en todo el mundo de que hay un levantamiento en Chiapas.
si nadie más se hubiera enterado, si nada más hubiera sido así como que aquí en México no hubiera salido, no hubiera habido internet, etcétera, 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 yo creo que hubieran sido aplastados por parte del gobierno y ya, ¿no? Ahí se quedaban como una experiencia más guerrillera en nuestro país que muere, ¿no? Pero fue gracias al internet ya que se hicieron internacionales y a la capacidad del subcomandante Marcos para atraer el interés internacional por su capacidad para hablar, para comunicar. Yo creo que el ZL no hubiera logrado sobrevivir, ¿no? Sí, Montserrat, por favor. Sí, bueno, también hablando un poquito más sobre la soberanía alimentaria, bueno, más bien la falta de soberanía alimentaria en Chiapas, pues bueno, yo había leído que cuando entró el Telecán, también se modificaron como el sistema de producción en el patrón de cultivos, en el modelo, o sea, se implementó más como un modelo de producción que se basaba en la competitividad y que, pues bueno, con esto también se dio como la disminución de cultivos, por ejemplo, del maíz. Hay un documental muy bueno que se llama El maíz en tiempos de guerra, que lo recomiendo mucho, que habla sobre cómo estas poblaciones en el sur del país, estos pueblos indígenas, pues están siendo como apartados por las empresas transnacionales y por los monocultivos. Y que es muy triste porque, pues bueno, en México existen como 64 tipos de variedades de maíz y que pues es un legado de los grupos indígenas, ¿no? Uno de nuestro pasado también. Y pues bueno, también yo había visto que en Chiapas es una de las zonas como más afectadas en cuanto a la inseguridad alimentaria. Y pues que bueno, eso también desembarca otro tipo de conflictos. Por ejemplo, porque le sale como más económico costearse una bolsa de papas con una Coca-Cola que pues, no sé, comprar como otro tipo de alimentos, ¿no? Y entonces todo eso entra como pues, o deriva de las enfermedades, de la desigualdad, de los desplazamientos, de las migraciones, también el cambio climático y todo ello. Sí, un tema muy, muy importante para nuestro país, la cuestión de la soberanía alimentaria y que precisamente Chiapas, por ser un estado, pues, en su mayoría un estado rural, ¿no? Dedicado al campo, pues este tipo de tratados, como el Tratado de Libre Comercio, afectaba, digamos, su nivel de producción, ¿no? Las posibles ventas que pudiera haber de su producción, porque pues empezaba a entrar maíz de fuera, ¿no? Eh, yo creo que esa es una de las cuestiones centrales incluso todavía en la actualidad, ¿no? La cuestión de la soberanía alimentaria. Y como bien dices, o sea, ¿cómo es posible que siendo nosotros, digamos, donde el país que más variedades de maíz tiene, pues no estamos produciendo al nivel que quizá deberíamos hacerlo, ¿no? Tiene mucho que ver con esta cuestión de que pues los campesinos no ven un beneficio en sembrar maíz, ¿no? También por la propia competencia que viene del extranjero, ¿no? O sea, no les van a comprar casi regalado su maíz, entonces no vale la pena, al menos para muchos, ¿no? Y todo esto proviene precisamente de esta apertura comercial, ¿no? Es el caso de Chiapas y creo en general que ha sido este ejemplo, ¿no? De estas fallas del modelo neoliberal, de las políticas neoliberales, que finalmente yo creo también que no es nada más una cuestión como de necedad de los gobiernos mexicanos, un poco sí, pero no solamente, ¿no? Y también de una imposición externa. Aquí vemos en la lectura también se nos habla mucho de cómo el Banco Mundial, de cómo el Fondo Monetario Internacional, que ya hemos dicho varias veces, pues imponían ciertas condiciones para poder hacer préstamos, ¿no? Entonces era casi también ahí digamos, un abandono de la soberanía económica, ¿no? Ya no solamente de la soberanía alimentaria y de otros tipos de soberanías, ¿no? Política, también la económica, en términos de que ya las decisiones de cómo debería ser la política económica al interior de México eran tomadas fuera de México.
eh, principalmente por el Fondo Monetario Internacional, recortes a gasto público, congelación de salarios para impedir que haya inflación, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? O sea, todas estas cuestiones que ya hemos mencionado en otras ocasiones y que se hacen presentes, se hacen presentes, se hacen presentes, ¿no? En cada una de estas crisis, pues ¿a quién le pides sino al Fondo Monetario Internacional? Es quien tiene el dinero, ¿no? No le vas a pedir a Guatemala o a El Salvador porque están igual de fregados que nosotros, ¿no? Haría falta un banco ahí, una asociación bancaria de préstamos, no sé, de países en subdesarrollo, ¿no? No sé, que haga más justa esta cuestión de los préstamos, ¿no? Obviamente, el Fondo Monetario Internacional opone estas condiciones porque bajo la premisa de que si no se cumplen esas condiciones, pues entonces va a ser difícil que el préstamo pueda ser pagado, ¿no? Entonces es como una condición. Si yo te presto, vas a tener que dejar de gastar en esto y en esto y en esto, porque si no, yo sé que no me vas a poder pagar. Entonces, esa es una condición. Si quieres que yo te preste, vas a tener que dejar de gastar en tal y tal cosa, ¿no? Bueno, y así ha sucedido durante los últimos años, no solo en México, sino en gran parte de Latinoamérica también, ¿no? Que ha sufrido este tipo de políticas. Les voy a poner un pequeño, un pequeño video sobre, digo, ahora que estoy hablando mucho de esta capacidad de comunicación del submarcos, hay una entrevista muy famosa que le hace Julio Scherer. Ya hablamos de Julio Scherer, ¿se acuerdan? Que fue director de Excelsior y que después fundó la revista Proceso. Pues ya estando viejito Julio Scherer, le hace una entrevista al submarcos interesante. Creo que puede dejar claras algunas cuestiones sobre la capacidad de comunicación del personaje realmente, ¿no? Les voy a poner un pedacito nada más, no tanto. Yo creo que eh, puede ser, interesante. A ver, déjenme compartirles pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Y sí se oye. Sí, profe. Vale, gracias. Bueno. 1, 2, 3, más o menos este es donde doy y es donde siempre se quejan porque está muy bajo. ¿Qué se dice? ¿A quién se reza cuando se ha llegado a donde usted ha llegado? Tan aborrecido, tan temido, tan admirado, tan único. Nosotros pensamos que se ha construido una imagen de Marcos que no corresponde con la realidad, que tiene que ver con el mundo que se maneja en los medios de comunicación, que ha dejado de tener la interlocución con la gente y ha decidido tener como interlocutor a la clase política. En ese sentido, los medios ya no están preocupados por lo que opina la mayoría de la gente, sino que de una u otra forma se retroalimentan, porque en el proceso de transición el gran elector se ha convertido en el medio de comunicación. Su capacidad de influencia en toma de decisiones, su capacidad en decidir el rumbo del país hacia un lado o en otro, incluso en marcar los ritmos de la transición, le ha dado a los medios de comunicación un poder sobre el que no ha reflexionado. En ese sentido, lo que tocan los medios de comunicación lo transforman pues con ese objetivo, Marcos en este caso, ¿no? Pero Marcos, usted no puede negarse como un ser carismático. Sí puedo, ¿cómo no? Pues no debe, Marcos, porque lo es. Es decir, no me imagino a usted contando cosas a sabiendas de que no son ciertas. Usted no se puede dejar de reconocer como lo que es, pues. Un ser que trae muchísimo a la gente. Mira, hay un vacío, ¿Eh? es que hay un vacío en la sociedad. Hay un vacío que se tiende a llenar de una u otra forma, ¿no? El vacío que llenó Fox en el campo del área política no significa que sea lo que aparentemente pudiera o debiera ser. Lo mismo ocurre con Marcos.
¿Con quién se compara usted como carismático en el ejército zapatista? ¿Quién lo alcanza? Vamos hablando honradamente. Dentro del ejército zapatista, ¿Quién se le compara? Ante la gente, ¿quién se le compara? al interior, nadie, pero eso no tiene que ver con el Y manejo que se hacia haga el en los... exterior, ¿quién? Hacia el exterior, nadie tampoco. O sea, usted es carismático, como nadie. No, lo que pasa es que la imagen de Marcos responde a unas expectativas románticas, idealistas. Pues es el hombre blanco en el medio indígena más cercano a lo que el inconsciente colectivo tiene como referencia Robin Hood, Juan Charrasqueado, etc. Eso es lo que lo hace carismático. Que usted No, resume todo eventualmente. eso. Eventualmente, pero mira, se provocan muchos equívocos, la supuesta capacidad literaria, la supuesta capacidad de timing político, que más bien está respondiendo a nuestras necesidades internas y en el desbarajuste de la clase política nacional entra como si estuviéramos meditando cada paso que diéramos, ¿no? Créeme que somos mucho más mediocres de lo que la gente piensa, sobre todo no tan brillantes como la clase política nos concibe. Usted no puede decir eso. Sí puedo. A usted no le queda la mediocridad, ni como expresión verbal. No. Porque usted no sería quien es, Marcos. Es que no se entiende, o sea, no estoy negando lo que soy, estoy tratando de explicar las circunstancias en que nos ubicamos y de una u otra forma se borra o se pierde la perspectiva real de lo que es el personaje. La mayoría, por ejemplo, de nuestros pronunciamientos son muy discutibles y no se discuten precisamente porque están en un entorno social que implica otras cosas. Discutir las posiciones de Marcos significa discutir la legitimidad de una causa y eso siempre es problemático, sobre todo en el nivel intelectual, ¿no? De una u otra forma eso nos ha hecho daño, porque créeme que nos hace bien el debate de ideas. De hecho, nosotros nos concebimos a nosotros mismos nuestro éxito en que hemos sido receptivos a ese debate de ideas y lo lamentamos de una u otra forma que no se haya podido dar, ¿no? Me aparto de su personalidad y parto a sus ideas. Veo al país peligrosamente dividido. En un extremo, las sombras vivas de Juan Rulfo. En el otro, los cuerpos bien nutridos del poder y el dinero. Con los matices que se quiera, me parece que usted y el presidente son hoy la imagen de esos mundos. Si esto es así, cabe entre ustedes el entendimiento, la confianza que da vida a la comprensión. Sí, nosotros pensamos que sí. Nosotros nos estamos planteando la posibilidad de un diálogo. Y toda esta movilización tiene por objetivo convencer a ese hombre que no tiene nada que perder y mucho que ganar si se sienta frente a nosotros con la decisión seria de resolver el conflicto. Esto no es fácil, porque en torno a la figura de Fox están jugando muchas fuerzas, entre ellas la suya propia. Un ser que ha optado por construirse una imagen en torno a un manejo mercadotécnico, que le dio resultados, buenos resultados en un periodo electoral, pero que no se puede extender al periodo de gobierno, ¿no? Nosotros necesitamos convencerlo que el problema no es de rating, sino de gobernabilidad. Y eso es lo que nosotros estamos ofreciendo, no una revuelta social. Lo que estamos ofreciendo es el reconocimiento de ese sector social y de sus capacidades, reconociendo su diferencia, pues, finalmente. Aparte de que los dos ejercen una forma de poder y una forma de influencia, ¿hay algo en lo que se parezca a Marcos? Ahorita. Que contamos malos chistes los dos, en todo caso. Que contamos malos chistes los dos, en todo caso. Pero fuera de ello, nosotros representamos dos mundos no solo diametralmente opuestos, sino que el paso siguiente es diametralmente opuesto, ¿no? Nosotros estamos marcando el mundo que camina hacia el reconocimiento de la diferencia, y él está caminando al mundo que va a hegemonizar y homogenizar no solo el país, sino el mundo entero. Se trata que el concepto de igualdad sea referente al estatuto de mercado. Somos iguales en tanto que tenemos poder adquisitivo. Y nosotros estamos marcando la diferencia precisamente en el lado contrario, remarcando la diferencia cultural, la diferencia de la relación con la tierra, de la relación entre las personas, de la relación con la historia, de relación con el otro. Precisamente nos estamos planteando un mundo completamente antitético al que representa Vicente Fox.
Pero nosotros vamos más allá, porque nosotros decimos que en el mundo que estamos proponiendo nosotros también cabe Vicente Fox. Y para nosotros está claro que en el mundo que propone Vicente Fox, los zapatistas no ¿Cómo caben. cabría Marcos Fox en el mundo de ustedes, siendo un líder en la versión que se quiera de la libre empresa? Aprendiendo. ¿Eh? Nosotros pensamos que la libre empresa puede aprender a relacionarse con nosotros. Que aprenda. No creemos que todos los empresarios sean ladrones. Sí creemos que haya gente que haya construido su riqueza por medios honrados y honestos, que los que saltan a la vida pública tengan un lastre de criminalidad comprobable o no, no quiere decir que esto sea parejo para todos. Nosotros no estamos planteando el regreso al comunismo primitivo, ni a la igualdad a rajatabla que finalmente está escondiendo una diferenciación entre una élite política, sea de izquierda o de derecha, lo que sea, y una gran mayoría empobrecida. Nos estamos planteando que cada sector social tenga las posibilidades de poder levantarse como sector social. No queremos limosnas, queremos la oportunidad de poder construirnos dentro de este país con una realidad diferente. Nosotros vimos en el TP un proyecto empresarial exitoso, llevado por una comunidad indígena. No hay un empresario, hay una comunidad indígena que está llevando adelante ese proyecto turístico, es exitoso, todas las ganancias que tienen se reparten en colectivo y puede competir en términos de efectividad y eficacia en el mercado con cualquiera de los grandes hoteleros, ¿no? Lo que pasa es que no responde a la lógica. Entonces, ¿por qué no reconocerle a ese grupo colectivo esa capacidad empresarial y darle las ventajas y las posibilidades de acceso al mercado, en este caso turístico, que sí se le da a los grandes hoteleros? Eso es lo que está en juego, ¿no? Nosotros pensamos que esto es lo que se va a desaparecer. No solo la cuestión indígena, sino las posibilidades de construir otro tipo de relaciones, incluso dentro del mercado. Que no sea el capitalismo salvaje donde finalmente van comiéndose y devorándose unos a los otros, ¿no? Los grandes poderosos de este país no están viendo que sus días están contados y no porque una revolución social los vaya a voltear. Lo que los va a desaparecer es el avance del gran poder financiero. Lo que ha ocurrido ya en Europa y en ciertos países de América Latina, donde las burguesías nacionales son nostalgias nada más. Los Garzazada, los Slim, los Zambrano, los Romo, todo eso, no tienen el futuro asegurado, y no porque se vaya a levantar el pueblo y vaya a instaurar una república socialista, precisamente porque sus dineros están en el objetivo, en la mira del gran capital. Y ese gran capital es el que está decidiendo las cuestiones fundamentales en cada nación. Por eso nosotros decimos, en el poder, en el gobierno, ya no se están tomando las decisiones fundamentales. ¿Para qué vamos a preocuparnos si el gobierno es de izquierda, de derecha o de centro, si es que existe el centro? Si finalmente ahí no se están tomando las decisiones fundamentales. En el caso de México nosotros decimos, hay que reconstruir el concepto de nación. Y reconstruir no es volver al pasado, no es volver a Juárez, ni al liberalismo, frente al nuevo conservadurismo. No es esa historia la que tenemos que rescatar. Tenemos que reconstruir la nación sobre unas bases diferentes, y esa base diferente tiene que ser el reconocimiento de la diferencia. Si los indígenas tienen la sabiduría de no reivindicar, y pudieran hacerlo, un sentimiento de venganza, porque dentro del mundo moderno, concédeme esto, los movimientos han tendido al fundamentalismo. Y ahí está la Europa de Kosovo, no se diga Líbano, Beirut, el Medio Oriente, donde el concepto de raza, de etnia, de lengua, de color, de creencia religiosa, es el corpus que articula un movimiento armado que empieza a ejercer un proceso de selección y eliminación sobre el otro, sobre el diferente. Y en este caso, un movimiento étnico como el de los pueblos indios en México, en concreto del Ejército Zapatista de Liberación, con esa posibilidad no recurre a eso y empieza a construir un discurso incluyente, sabiendo que detrás de la hegemonía está la trampa de repetir la historia y una y otra vez, de que no es posible construir ni la homogeneidad ni la hegemonía sobre el otro, no es posible, tenemos que reconocerlo. Y cuando nosotros marcamos que el nuevo siglo y el nuevo milenio es el milenio y el siglo de las diferencias, estamos marcando una ruptura fundamental respecto a lo que fue el siglo XX, que fue la gran lucha de las hegemonías. La última que recordamos entre el campo socialista y el campo capitalista, que marcó 2 guerras mundiales. Si nosotros no reconocemos eso, el mundo va a terminar siendo un archipiélago en guerra continua hacia afuera y hacia adentro.
No va a ser posible vivir. No estamos prometiendo una pesadilla, así va a ser. Y estoy seguro que el mercado se va a acostumbrar a eso y va a poder operar en un escenario de guerra civil y poder cotizar en la bolsa de valores, incluso la desestabilización. Pero la gente no. A la gente no le están diciendo eso, le están ofreciendo un mundo idílico donde las fronteras están borradas para poder comprar una mercancía o tener acceso a un mercado, aunque no sea para el tránsito de la gente. Y ese mundo no va a ser cierto, no solo esa frontera va a permanecer, sino que se va a multiplicar. Lo que va a ocurrir con el proyecto de Puebla-Panamá va a ser un gran crimen. Los Estados Unidos de Norteamérica van a correr la frontera hasta aquí, hasta Milpalta, donde estamos ahorita. El resto del país para abajo va a ser Centroamérica. Y ok, que tengan sus guerrillas y sus gobiernos dictatoriales, sus caciques. Ahí está Yucatán, está Tabasco. Chiapas afortunadamente quedó en un break en ese sentido. Y que siga la lógica de las repúblicas bananeras. Pero en el resto del país, de aquí hacia el norte, empieza a operarse un proceso de eliminación de grandes sectores sociales brutal. La migración no va a topar pared en el río Bravo, va a ser aquí, en Milpalta, en Xochimilco, entonces, donde el trabajo sucio de detener la mano de obra migrante le va a tocar a los capitalinos. Y todos los indígenas que queden en este lado tienen que desaparecer, porque no los va a aceptar, en este modelo económico no los va a aceptar. Incorporar al movimiento indígena a la lógica del mercado neoliberal no paga. No hay nadie que vaya a invertir en eso. ¿Cómo vamos a convertir en sujeto de crédito a un indígena que está sembrando con coa? Nosotros le decíamos a los compas de Morelos, que tenía la imagen de una yunta con dos bueyes, como su pasado en la época de Zapata, que en Chiapas ni siquiera llegamos a la yunta. Nosotros sembramos con coa. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de acceder a un mercado? ¿Cuánto va a costar en términos monetarios? ¿O Slim va a invertir en eso? ¿Romo va a invertir en eso? De meter la modernidad a ese campo que le va a costar muchos años para llegar primero al arado y luego al tractor y luego a la agroindustria. No, lo que conviene es comprarles la tierra y hacerlos un lado. Y comprar la tierra es comprar el agua, la madera, el uranio, el petróleo. Y en nuestro caso, comprarnos a la madre. Desde el punto de vista de sus valores. Bueno, hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Algunas cosas interesantes, ¿no? Que dice el subcomandante Marcos. Me quedo con esta cuestión que dice de no se trata de volver a Juárez y al liberalismo, ¿no? Lo dice en el año 2000 y fíjense quién está ahora tratando de volver a Juárez y al liberalismo en contra del conservadurismo, ¿no? De volver otra vez a levantar aquella vieja hegemonía, ¿no? Y están en contra de las hegemonías, precisamente ellos, ¿no? No se trata de conquistar a los demás y de imponer ahora a ellos otra nueva forma de vivir, ¿no? Por eso dice, ¿no? O sea, no se trata de repetir la historia una y otra vez, ¿no? Sino de aceptar la diferencia. Y bueno, creo que hay otras cuestiones ahí importantes, ¿no? La cuestión de la imposibilidad de la integración de ciertos grupos indígenas al mercado, ¿no? Por su atraso, digamos, en términos relativos a la modernidad, ¿no? Como si la modernidad fuera un camino necesario que hay que tomar. Y bueno, otras cosas, parece que es el año 2000, porque habla ahí de Fox. Querían sentarse a hablar con Fox. Fox nunca tuvo la voluntad, aunque en la campaña electoral dijo que él iba a arreglar el problema de Chiapas en 15 minutos. Pero luego cuando ya llegó a la presidencia, pues no hizo lo que se supone que iba a hacer, ¿no? Y fue, digamos, por todas estas cuestiones que luego el ZLN se va digamos, a ensimismar, a empezar a transformar a sus comunidades desde sí mismos, ¿no? Y ya no estar esperando a que el gobierno federal les dé permiso o no les dé permiso, quiera negociar o no quiera negociar. Porque intentaron muchas veces negociar con el gobierno federal y nunca hubo esa apertura.
Entonces lo que decidieron fue empezar a vivir como ellos ya quieren vivir, pues ahora sí que por sí mismos, ¿no? Sin estar esperando que alguien más les diera permiso. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Continuamos la próxima clase. Déjenme terminar de grabar.